lunes, caray. Ojalá todos los lunes pudiera empezar charlando, platicando, oyendo a un hombre que va mucho más allá de las cosas, de la superficie, de los lugares comunes, inclusive cuestiona las certezas que uno tiene como inamovibles, y eso de verdad siempre se agradece. Él es narrador, es ensayista, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, y entre los libros que ha publicado se encuentra el más reciente, en el que a partir de algo que pareciera el caos, resulta que no, él de alguna forma lo ordena, y entonces nos comparte una serie de ensayos sobre la vida, el conocimiento, la felicidad, el lenguaje y muchas cuestiones que ni usted ni yo probablemente nos habíamos planteado. Bueno, pues recibo con muchísimo gusto en el corazón chilango a Óscar de la Borbolla. ¿Qué onda, mi Óscar, querido? Qué gusto tenerte aquí. Un placer estar contigo, es un honor compartir con una poeta además, una poeta consagrada. Ay. Sí. Hay que me han tener dejado muy impresionado tus sonetos. Sí, ¿de verdad? Sí, es que comprendo la dificultad estilística y no es solamente cosa de cortar 14 líneas, sino poner los acentos, las terminaciones. Hombre, pues para que todo cuadre. Y se sienten sueltos. Gracias. Así que felicidades. Uy, tu valoración no sabes cuánto es para mí. Oye, pero vamos a platicar de ti. A ver, ese es mi tema favorito. Yo creo, me parece muy saludable además. Oye, empiezas tú en la filosofía, pero también en la escritura, y luego vas haciendo y además me vengo enterando ahorita que esta portada de Ucronías, que es de los 90, tú la hiciste, también sí, pintabas. En alguna ocasión me dio por ¿Qué la te pintura crees? O sea, puedes hacer todo y hacerlo bien, o sea, eso es insultante, pues mira, de verdad. Quien lo hacía todo y lo hacía bien era Leonardo da Vinci. Esta imagen del hombre renacentista que es polifacético en todos los niveles fue como mi ejemplo. Y yo, pues, más o menos intenté cubrir todas las disciplinas. Porque también has escrito poesía, no traje ahora el libro de poesía, pero también has hecho poesía, aunque sobre todo te has movido en narrativa y ensayo, ¿no? Sí, y mis dos vocaciones realmente son la filosofía y la literatura. La literatura. ¿Sigues dando clases de filosofía en la ENEP-Acatlán? ¿Tienes cuántos años? 45 años. 45 de maestro años, nada más. En la UNAM. Qué gusto me da eso, infectando a gente con estas inquietudes. Literalmente infectándola. Mira, fue una cosa que a mí me inocularon y entonces me siento con el derecho de poderla transmitir a los demás. Yo era un niño arisco y más o menos retraído que leía en la infancia cosas muy poco apropiadas para mi edad. Leía a Antonio Plaza, leía a José Espronceda. Y había unos poemas que me gustaban particularmente. Me gustaba, por ejemplo, el del Verdugo, que tiene cada uno de estos dos poetas. Y era, pues, ay, si mi sueño de sangre realizara y de un tajo humanidad te dividiera y en tu sangre maldita me bañara y en tu sangre maldita me bebiera. Más o menos para que tengan una idea. ¿Qué tal el tono? El tono era áspero. Y había un poema que me preocupaba mucho, porque era un momento difícil de mi infancia en que mi madre quedó enferma y quedó enferma ya para el resto de su vida. ¿Cuántos años tenías tú? Tendría como unos 7, 8 años. Y el caso es que yo llegué a una cuarteta de un poema de Antonio Plaza que se llama María, la del cielo. Y dice algo así como, si siempre de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Esta pregunta pues, se la planteé en la clase de la doctrina porque estaba preparándome para mi primera comunión a la monja. Me contestó con una bofetada. Claro, ¿cómo se te ocurre? Y esa bofetada fue como la confirmación de que yo iba a ser diferente de todos los demás niños. Y me seguí cuestionando y como nadie me daba respuestas, pues me terminé metiendo a la filosofía. Pero quien me había inducido era justamente esa sonoridad del ritmo poético. Y ahí se me abrieron las dos vocaciones. Y dos vocaciones que creo se han abrazado de manera muy natural en ti. No siempre. A veces los escritores que tienen como ambos costados, digamos el narrativo y el filosófico, de pronto en el narrativo o en el poético se siente muy claramente las ganas de, ¿sabes?, de comunicar una doctrina filosófica densa. Estoy pensando y... En fin, no me encanta como narrador Sartre, Jean-Paul Sartre, por ejemplo. Sí, como narrador es malísimo. Malísimo como y también narrador. como ensayista, Bueno, tal vez. Qué difícil es el ser y el tiempo, el ser y la nada. Yo perdí los mejores años de mi vida tratando de descifrarlo por razones profesionales. Pero fíjate que hay muchos escritores, Voltaire.
tenía una prosa maravillosa, Sí, de además un acuerdo. ingenio, un sentido del humor. Montaigne, si podemos ponerlo Montaigne también en esa categoría. es de claro. verdad sublime. Y quien me influyó más de manera directa fue Giovanni Papini. Ah, mira. Este hombre mezclaba ambas disciplinas de una manera que siempre ha sido como mi paradigma. Porque cada una, o sea, la creación literaria, digamos, sea en cuentos, en novelas, en poesía, en fin, en ensayo, tiene como sus particularidades, sus ciertas, no quisiera decir normas, pero sí como su cierta idea, su cadencia. Y por el otro lado está la filosofía que tiene también sus acentos propios, sus matices particulares, digamos. Revolverlos no me parece la mejor de las ideas. Y siempre, y no miento, porque aquí traje un libro de 1994. Ahí está, mi libro de 1994. Yo ni conocía a este señor, pero yo ya te estaba leyendo con mucho disfrute porque me parecía muy divertido, muy creativo, muy rompedor, muy loco lo que hacías. Y siempre me lo sigue pareciendo hasta el arte de dudar que acabas de publicar. Pues mira, como decía un poeta, León Lefarquier, he soñado tanto que ya no soy de aquí. Uno parece que tiene una nacionalidad por la razón geográfica de donde nace, pero la verdad uno se va haciendo su propia ascendencia y propia descendencia cartilla, ¿no?, de identidad. por las lecturas que uno recibe. De acuerdo. Y pues a mí me llamó la atención un reto formal, que era escribir cuentos con una sola vocal. Aguántame un segundo, vamos a un corte y cuando regresemos nos cuentas de Platicos. las vocales malditas. Ahorita regresamos, no se lo vaya a perder. Son cuentos hechos cada uno con una sola vocal. ¿Cómo? Sí se puede. Estamos de regreso aquí en El Ombligo de la Luna, conversando con el filósofo y escritor y filósofo. Una cosa ahí, una cosa metida a la licuadora, Óscar de la Borbolla. Nos ibas a contar la génesis, la gestación de las vocales malditas, de este libro que se consigue, no en esta edición ya, pero sí en Grijalbo, en ediciones de bolsillo. Sí, Las Vocales Malditas es un proyecto que ya está por cumplir, no sé, 25 años, un poquito más. Hace muchos años andaba yo estudiando el doctorado en la Complutense de Madrid. Como era un vago que nunca fui a la escuela, nada más regresaba a cobrar la mensualidad y luego me iba en unos periplos que duraban 15 días de ida y 15 de vuelta para regresar a tiempo a cobrar. Se me fue el tiempo y regresé tardíamente. Y al volver estaba cerrada la Complutense. Y esto no me importaba, estaba cerrada la caja donde yo recibía mi mensualidad. Y entonces me vi lanzado a la indigencia. Y en la Puerta del Sol, ahí donde está el oso y el marroño y demás, vi a algunos pintores que en la banqueta hacían sus dibujos y recibían monedas. En aquel entonces eran duros, pesetas. Y pues me senté a un lado suyo. Me agencié mi metro cuadrado y escribí un soneto octosilábico, monovocálico, que fue el origen de las vocales malditas. En una sola vocal, versos de 8 sílabas. Nada hará la gran dama allá tras la casa clara. Nada hará la larga para alzar la palabra. Dará la daga alada, callada la garganta, taraca la planta, la máscara naranja. En fin, y gracias a ese poema al que ¿Te dieron duros o no? Claro, qué bueno, lo estuve gigolizando durante toda la temporada de vacaciones. Y cuando volví a México después de aquella aventura, pensé que si había logrado escribir algo más o menos coherente con una vocal, ¿qué tal si se pudiera en un texto ya más largo, con más aliento, con un cuento? Y empecé la cantata Satanás y empecé cada una de las vocales. Y cada una me fue mostrando una dificultad diferente porque, por ejemplo, en el hereje rebelde, como el requisito que me impuse... ¿Con qué vocal? Con la E. creo que sí me di cuenta. El requisito que me impuse, te digo, era no solamente fonético, sino gráfico. Claro. Entonces, la preposición que no la podía meter porque tenía una U. No podía meter el verbo querer porque tenía una U. Entonces, fue de veras como estrangulándose el vocabulario. Y terminé haciendo un texto que era una parodia de Adán y Eva en el paraíso, que tiene un pasaje más o menos interesante cuando llega Dios y sorprende a Esther y Efrén. Dios es el jefe de tez perenne y les dice: dejen de entenebrecerme, seres herejes. Les generé de heces en el retrete del desdén, les exenté de fenecer, me entenebrecen, seres herejes, les perderé. ¿Qué tal? Así con cada uno. Fue un lío, porque
una de las vocales, y además las fui haciendo en orden más difíciles, fue la de la I. Ajá. El cuento que finalmente se llama Mimi sin bikini. Sí. Porque ahí, de veras, el vocabulario es muy escaso. Sí, pues sí. Pero, no obstante, salió un cuento contado a la mitad. Solamente se escucha la voz de Mimi, que se queja frente a su marido Crispín, que le está acusando de prostitución. Y le dice: infringir mi civil vivir, si sin ti viví difícil, chipi chipi sin fin, sin vi films. En fin, cada cuento fue prestándose para diferentes dificultades. Me costó un trabajo endemoniado, como te imaginarás, y finalmente salió, y ahora lleva pues una larga vida de mucha sobrevivencia. Yo digo que aquí estás tú completito. Aquí está el humor, está la crítica, está la duda, está de alguna forma el cuestionamiento existencial, esto que estás diciendo de Adán y Eva, que son Efrén y Esther, o como se llame. Ahí estás tú completo, aquí estás tú, todo tu pensamiento, lo que, digamos, las marcas, los sellos de tu obra están aquí. Digo, después los has seguido desarrollando, no quiere decir que aquí se terminó. No, solo que ahí estaban ya las señales de lo que ibas a seguir haciendo y que te inquieta y que a los lectores, entre los cuales por supuesto me cuento. ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter, por favor? En Twitter tengo como 18,000 o 18,000, bueno, nada más. Esos 18,000 más uno, que soy yo, que disfrutamos tanto de leerte cada semana, sin embargo. Y esto que dices, de verdad, te convierte en mi lectora favorita porque me has entendido muy bien. Realmente ahí está mi manifiesto ideológico en estos 5 cuentos. Incluso el de la O, que es realmente un manifiesto antipsiquiátrico. Sí, los locos somos otro cosa. Porque nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, somos lo otro. Esta idea del canto del diferente está ahí metida en una escena espantosa en la que le meten electroshocks al pobre loco. Y cada uno de los cuentos, te digo, marca uno de los derroteros que me han preocupado toda la vida y me siguen preocupando. Y que haces que conecte con los lectores, con nosotros lectores. Porque hoy simplemente ponías un tuit, hoy pusiste en un tuit la columna de Sin embargo de hoy, y hablabas de la importancia de buscar el silencio y de a veces no poder encontrarlo, pero dices, no el silencio, lo voy a decir muy mal, no el silencio de afuera, no el silencio que puedes conseguir metiéndote a un cuarto y cerrando la puerta, sino el silencio de acá. A veces tenemos tanto ruido, tantas cosas, problemas, inquietudes, pendientes, estrés, que no logramos el silencio. Y esas cosas, cada columna tuya, cada lunes, sin embargo, es una realidad y por eso tienes tantos seguidores, Oscar, porque tú nos traduces, digamos, inquietudes de la filosofía de siglos atrás, pero nos las planteas hoy, con lo que nos pasa hoy. Mira, hago ese intento cotidianamente de ir como aclarándome sectores de la realidad para mí y escribirlo lo más diáfano posible para que también pueda aclararle a los demás. Claro. Uno tiene el prejuicio de que para escribir hay que refugiarse y estar aislado. Pero realmente el problema es la boruca interior que todos traemos, porque cada quien carga con una vida cotidiana muy complicada. Y a veces es tan alto el volumen de los gritos de los diablos interiores que no lo dejan a uno pensar. A uno necesita acallarse. Normalmente yo lo consigo escribiendo. Sí, pero ahora sí dices, ando rebasado. Me encanta lo de yo pienso con las manos. Al escribir yo pienso, y eso es real. Yo también nunca lo había formulado así, pero claro, yo pienso con las manos. Si no escribo, no entiendo del todo lo que estoy pensando. Tenemos una especie de exocerebro, realmente. Están entre la computadora, el papel o el instrumento que uno elija. Claro. Y sobre todo las manos, el ir fijando cada una de las palabras te da el tiempo como para eslabonarla con la que sigue, reflexionarla, borrarla. Realmente es un trabajo tridimensional esto del pensamiento. No es la línea pura de la fluidez verbal, claro, sino algo mucho más matizado. Tratar de encontrar las palabras exactas que describen lo que crees que tienes en la cabeza, ¿no? Sí. Y de ahí nace El arte de dudar, publicado por Grijalbo, que es un compendio, una selección de algunas de tus columnas en Sin embargo, y que tratan con temas, la ciencia, por ejemplo, estoy leyendo al azar, la sed de trascendencia, como todos
esperamos trascender en un hijo, en una obra, en no sabemos bien en qué, pero en algo. Como decía Sartre, somos una pasión inútil, pero no lo terminamos de admitir. No lo terminamos de admitir, nunca. Por ejemplo, estoy leyendo Lo curioso de la envidia y la Schadenfreude, que creo que así se pronuncia, que es cuando te da gusto que al otro le vaya muy mal. Si se piensa, es que ambos tienen en común un gusto por la disminución del otro, una vocación de caída. Son cosas que a mí no me gusta pensar que yo sea esa maldita, pero sí lo soy. A veces sí me da gusto que le vaya bien a mis enemigos. Cualquiera de los que nos están viendo en la televisión, nos están escuchando, que piense con honestidad si ha sentido envidia. No lo confiese, simplemente recuerde si lo ha sentido. Si ha sentido envidia, es necesario que aquel a quien envidia realmente valga más que él. Porque si no valiera más que él, no le produciría este dolor terrible del bien que le está aconteciendo. Más bien lo que le produciría sería indignación. Cuando el otro no se merece el mérito, nos indigna. Pero cuando nos duele es porque secreta y ocultamente reconocemos que el otro es mejor que nosotros. La envidia de veras es la confesión de nuestra minusvalía frente al triunfador. Es terrible la envidia. Las cosas que dices en este bendito libro, Óscar de la Borbolla, muchas veces no nos gusta pensarlas, o sea, nos pones a dudar de todo, de las certezas más prístinas que podemos tener, como, por ejemplo, la maternidad. Claro, o sea, para mí la maternidad es quizá de los más altos valores que yo puedo tener en mi vida. Y sin embargo, ahí me pones a dudar porque me dices, no, bueno, lo voy a decir con mis palabras. La maternidad a veces es solamente una excusa, y una excusa que es muy funcional, porque si faltas a una cena o a cualquier compromiso y dices, es que me quedé echada viendo una serie, te van a ver muy mal. Pero si dices, es que falté porque estaba con mi hija que está enferma con fiebre, se ve bien. Ya estuvo súper bien. ¿Sabes qué pasa? Es que la maternidad en este aspecto, igual que la mexicanidad, son como coartadas para escondernos detrás de ellas. Sí. Decimos, no, es que en un país como México no se puede. Y lo que pasa es que uno, en lugar de reconocer que a uno se debe el defecto, echa así unos conjuros mágicos. Claro. Cuando repiensas algunos valores en función de otros, les descubres aspectos que antes no habías notado. Y parte de la gracia de este libro es justamente pensar complejamente un asunto para devolverlo de una manera novedosa. Y además tengo que decirlo, porque puede ser importante, que cada uno de los capítulos es muy chiquitito, son como de 1 a 2 paginitas, mire, una paginita, con lo cual se leen muy fácil, muy rápido, muy agradablemente, pero uno se queda con la piedra girando en la cabeza. Óscar, de verdad, muchas gracias por estar aquí, me encanta tenerte. Julia, para mí es un placer, muchísimo. Un honor, y además tu amistad de verdad es una de las cosas que aprecio muchísimo. Yo también, y me encanta compartir la hora elástica contigo, ya nos echamos el comercial. Sí, allá por estamos TV UNAM, ahí estamos. Veces, nada más que en su sillón, yo en el mío. Exacto. Aquí juntos. Exacto, aquí estamos platicando juntos. Pues ahí está, El arte de dudar, de Óscar de la Borbolla, por Grijalbo, Ucronías y las vocales malditas, por ahí están disponibles. De verdad, acérquense a la obra de Óscar de la Borbolla, nos hace mucho bien ponernos en duda todo. A veces no gusta tanto, pero hace mucho bien. Gracias, Óscar. Con mucho cariño.